Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o apoderados, que le ocasionan daño físico o psicológico y que amenaza el desarrollo de tales funciones. El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad, donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Desde hace varias décadas se han manejado cifras verdaderamente alarmantes de niños que son objeto de la violencia de sus padres, lo que proporciona una idea general de la dimensión del problema. Por ejemplo, los estudios realizados en Estados Unidos por Kempe en 1985 indican que en 6 de cada 1000 nacimientos se pueden presentar malos tratos, lo que daría un número total de 30.000 a 50.000 niños maltratados por año en aquel país. La mayoría de los menores de América Latina y el Caribe sufren maltrato físico y psicológico en porcentajes que van del 40 al 82%, práctica tolerada por la mayoría de los adultos como método de educación y socialización. A nivel mundial, 275 millones de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de sus hogares, espacio que debería ser de protección, de amor, de libertad, de afecto, de valores, y resulta siendo todo lo contrario. En Colombia, diariamente se registran 66 casos de violencia contra niños. Según ICBF, en el primer trimestre del año se han registrado 2.855 casos de abuso sexual infantil. Por lo tanto, dicen que en Colombia no hay entornos protectores para los niños. La situación sigue siendo muy compleja en Colombia. Los casos de violencia contra los niños van desde maltrato verbal y psicológico, pasando por la negligencia de los padres o cuidadores, hasta abuso sexual, explotación sexual comercial y trata de personas. El tipo de violencia por el que el ICBF inicia el mayor número de procesos administrativos para el restablecimiento de derechos está relacionado con delitos como el abuso sexual. En el 2016 se reportaron 10.141 casos. En el 2017 aumentó hasta los 11.320 casos. Y para el primer trimestre de este año, el 2018, alcanza los 2.855 casos. Las cifras reportadas sobre casos de violencia contra los menores en nuestro país son alarmantes. El abuso sexual, el maltrato están entre las principales formas de violencia en contra de nuestros niños. Miremos algunas de las estadísticas que encontramos de bienestar familiar. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es uno de los países de América Latina donde más se violenta a los menores de edad. Durante el primer trimestre de 2018, que esto es con cifras referentes a Bogotá, solamente en la capital del país se reportaron 1.041 casos. Durante 2017 fueron 4.341 casos, así que la penosa tendencia se mantiene. Estamos hablando de cerca de 12 niños violentados a diario, solo en la capital del país. ¿Qué más nos indican las cifras? Que de los 15.448.000 colombianos menores de 18 años de nuestro país, 10.082 niños y niñas son víctimas de violencia intrafamiliar cada año. Y hay otro dato más alarmante aún, las cifras podrían ser peores. Las estadísticas reflejan la magnitud del problema solo por encima, porque todos estos casos, no todos los casos se denuncian, no todos los casos se conocen. Según Medicina Legal, no hay un sistema de información y un seguimiento claro de lo que ocurre con la violencia contra nuestros niños. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, que provoque o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ningún país se ha desarrollado una respuesta efectiva que detenga el maltrato infantil, y una de las principales dificultades es la ausencia de información sobre su real dimensión y característica, en especial cuando ocurre dentro del hogar, debido a que la práctica
de denuncia no está extendida y cuando existe son mínimos los casos sancionados ante la justicia. Hoy en día, pese a estar en un mundo globalizado, donde existen nuevas tecnologías, cambios y sobre todo educación, no existe un método para combatir el maltrato. Este abuso existe desde hace muchísimos años y estamos en el siglo XXI, un siglo donde los cambios se han notado, donde las personas ya no callan, donde se lucha por denunciar. Es imposible que aunque el mundo avance con estudios científicos y demás innovaciones, nuestros niños en todos los continentes, especialmente en América Latina y aún más en nuestro país, Colombia, tengan que pasar por estas situaciones negativas para toda su vida. El principal factor de riesgo para que exista violencia contra los niños y las niñas al interior de la familia es que el padre o la madre hayan sufrido una experiencia similar en su niñez